Hola a todas y a todos, bienvenidos a una emisión más de La Náusea TV. Mi nombre es Rafael de la Garza y hoy tenemos un tema que tiene que ver con las Fuerzas de Liberación Nacional, sus orígenes, su desarrollo, su participación y su involucramiento, por supuesto, en lo que después se conocerá como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y la rebelión en Chiapas en el 94, ya que recientemente sí, la Casa de Todos, Todas y Todos, que es un espacio en el que pues se han empezado a elaborar y a publicar una serie de documentos precisamente de las Fuerzas de Liberación Nacional, ¿sí? La editorial La Casa de Todos y Todas básicamente ha sacado el cuaderno 4 de una serie titulada Dignificar la Historia. En este sentido, pues nos gustaría aquí discutirlo con especialistas en la materia. Me refiero a Jesús Medina, que es ya un asiduo participante, y Gerardo Alarcón, que ya ha estado con nosotros aquí en una entrevista y que es un especialista y una de los investigadores que ha estado trabajando en los últimos años en estas temáticas. Sí, les agradezco a los dos que estén aquí y vamos a empezar primero definiendo el concepto de guerrilla y entendiendo un poco cómo lo vamos a trabajar aquí, porque lamentablemente fuera de los círculos de la historia y de la sociología en general, pues la guerrilla es vista desde un sentido peyorativo, ¿no? En el que inmediatamente sí, se descalifica cualquier actividad que tiene que ver con eso, ¿no? Entonces vamos a tratar de mostrar un poco cuál es el concepto que nosotros vamos a utilizar de guerrilla y luego pues vamos a contextualizar un poco los años y el momento en el que surgen las Fuerzas de Liberación Nacional en el norte del país. Y en una segunda intervención ya entraremos más en el detalle del contenido y del significado del cuarto tomo de la serie Dignificar la Historia de la editorial La Casa de Todos y Todas. Bien, entonces pues voy a empezar contigo, Jesús. Danos algunos nortes como para comprender lo que es la guerrilla y cómo la conceptualizamos tanto historiadores como sociólogos como politólogos. Adelante, Jesús. Claro, Rafa, bueno, muchas gracias por la oportunidad y también agradecer al compañero Gerardo que nos hizo favor de estar aquí porque pues, siempre sus opiniones son muy interesantes, ¿no? Con respecto a esto, pues tenemos que atender al hecho de que en el ámbito académico, digamos, la guerrilla estaría más cerca, digamos, de cualquier otro área de conocimiento, de cualquier otro campo de estudios, a los movimientos sociales, ¿no? A la acción colectiva. Estaría muy cerca a este tipo de estudios. No obstante, buena parte de los teóricos de las acciones colectivas y de los movimientos sociales dejan a las guerrillas por fuera de este tipo de conceptos, ¿no? En particular, por ejemplo, Touraine, ¿no? Lo aparta mucho del concepto de acción colectiva. Tilly por ahí recupera un poquito la virtud o, digamos, las posibilidades que otorga digamos, el ejercicio de la movilización, podríamos decirlo, violenta o con las armas por parte de los descontentos, pero la mayoría de estos, pues, tienden a separarlo. ¿Por qué? Porque justamente el hecho de que este tipo de acción colectiva sea realizada por medio de, pues, el uso de armas de fuego y de una estrategia de confrontación y conflicto con el Estado o con diversas clases sociales dentro del sistema capitalista en particular, pues los hace como, digamos, apartarse de estas formas
correctas, podríamos decirlo tal vez, vistas por la academia, de cómo tienen que protestar los actores sociales, ¿no? No obstante, podemos reivindicarla como un tipo de acción colectiva, dado que cumple con muchos de los requisitos que se están planteando para esto dentro del ámbito académico, es decir, las acciones de la guerrilla y la construcción de guerrillas, de movimientos guerrilleros, no obedecen a, como algunos teóricos lo plantean, un aventurismo o una, digamos, visión extremista de la necesidad de cambio. No son jóvenes que están, digamos, que no están analizando su contexto político, sino que justamente porque lo están analizando, porque son actores que están viviendo un proceso de subordinación que en muchos casos llega a la privación incluso de los derechos básicos de cualquier persona, pues se organizan de esta forma para hacer frente a quienes son sus enemigos, digamos en este sentido, en el Estado, y como una forma de conseguir lo que ellos necesitan, ¿no? Sus reivindicaciones, que en muchos casos, al menos en el caso mexicano, están relacionadas con cuestiones de recuperación de tierras, de respeto a su vida y, digamos, a sus costumbres, ¿no? Y que en México podíamos rastrear, pues, al asalto del cuartel Madera, ¿no? Esta acción colectiva, este alzamiento guerrillero, en el cual pues un grupo de jóvenes, entre los que estaban obviamente Pablo Gómez y Arturo Gamis, pues entablan una lucha contra el Estado mexicano a fin de establecer un foco guerrillero, ¿no? Inspirados en la Revolución Cubana, ¿no? A partir de este estallido, pues se van a desarrollar una multiplicidad de grupos guerrilleros en México, entre los cuales pues podríamos destacar justamente a las Fuerzas de Liberación Nacional, ¿no? Tal vez Gerardo nos pudiera platicar un poquito más sobre la historia, porque justamente es digamos, su especialidad, ¿no? Hasta ahí Sí. la dejaría, Rafa. Sí, gracias, Jesús. Efectivamente, en términos de los estudios de la participación política, entendida como la participación que se da más o menos legalmente, pues la guerrilla, sin duda, es una constante histórica, incluso en nuestro país, porque bueno, evidentemente el parteaguas del 59 y la Revolución Cubana abren una nueva etapa, pero recordemos que Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, pues eran guerrilleros. ¿Y por qué? Porque evidentemente el movimiento popular no puede conformar ejércitos, ¿no?, estables y en forma, pero lo que sí puede es, a partir de un conocimiento de su región y de la organización que tiene, poder poner en aprietos y hostigar a ejércitos regulares. Entonces, para países como el nuestro, la guerrilla es un fenómeno histórico, sí, que evidentemente cobra una dimensión ya, si ustedes quieren, moderna, por decirlo de alguna manera, a partir del triunfo de la Revolución Cubana y desde el foquismo guevarista, se conoce que es esta estrategia, ¿no? Entonces, sí, aquí en México podemos decir que Zapata también, Villa, pues fueron grupos guerrilleros, ¿no?, aunque después conformaron ejércitos importantes. Y incluso Rubén Jaramillo en Morelos, todavía, aún ya después, casi en los años 50, se va a la sierra nuevamente, perseguido por los gobiernos de la revolución, y eventualmente pues es asesinado de manera brutal, ¿no? Con su familia. Pero digamos que el corte histórico del inicio del movimiento guerrillero moderno en el siglo XX, pues es precisamente el asalto a Cuartel Madera en Chihuahua. Y aquí nada más mencionar que las guerrillas no es que caigan del cielo y surjan de un día para otro. El caso del asalto a Cuartel Madera se da en un contexto de movilización estudiantil y de maestros y de campesinos, sobre todo de campesinos, para detener a los terratenientes y al despojo, ¿no? Cuando la situación
es muy fuerte por la represión, entonces es cuando el profesor Gamis y otros deciden sí, tomar las armas y iniciar un proceso corto que queda en todo caso en la memoria colectiva del pueblo mexicano. Entonces, yo le pediría a Gerardo que nos contextualizara un poco el surgimiento de las Fuerzas de Liberación Nacional, que se da en 1969 en Monterrey, Nuevo León, y que será la organización madre de la cual surgirá la rebelión zapatista. Bienvenido, Gerardo, adelante. Gracias, Rafa, gracias, Jesús, por la invitación al espacio de la náusea. Siempre es un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, como usted, recapitulando algunos comentarios que ustedes hicieron momentos atrás, efectivamente, en México estamos hay que contextualizarnos en la época, lo que son los finales de los 50 y principios de los 60. Estamos en un país donde internacionalmente hay una guerra fría, hay una división entre dos bloques que se disputan la hegemonía global, que es el capitalismo y el socialismo. A nivel continental tenemos la Revolución Cubana, que por sí sola significa una coyuntura a nivel latinoamericano, que da inicio a una serie de rebeliones en las ciudades y en el campo, tratando de emular ese resultado, que además significa un parteaguas entre las estrategias y métodos de lucha convencionales de los partidos comunistas y de las nuevas generaciones que necesitaban otras formas de lucha para conquistar sus objetivos. Y bueno, tenemos también cómo esto influye en un nuevo tipo de movimiento armado, como lo decía el maestro Rafa. En México siempre ha habido guerrillas, ¿no? Desde Yanga tenemos guerrilla. Los cristeros también eran guerrilla, utilizaban este método, pero ¿qué hace especial a estas organizaciones? El carácter político ideológico. Por eso los colegas que investigamos este tipo de movimientos lo definimos como movimiento armado socialista, precisamente porque por la adherencia de estas organizaciones a una u otra corriente del pensamiento marxista. Entonces, cuando detona la Revolución Cubana, es precisamente en el 65 en Chihuahua, donde surge la primera expresión del movimiento armado socialista contemporáneo en México. Jaramillo sí retoma ciertos elementos, pero hasta cierto punto Jaramillo representa un punto de quiebre entre el agrarismo revolucionario y las nuevas corrientes ideológicas que llegan a México y cómo esta influencia de corrientes ideológicas influye a nivel local, ¿no? Entonces, a raíz del 65, se da inicio a una serie de procesos donde estudiantes, intelectuales y profesionistas empiezan a barajar esta idea de la concepción de la revolución mediante la lucha armada. Y en este proceso, después del 65, tenemos algunas organizaciones de profesionistas y intelectuales que deciden darse a iniciar este camino, ¿no? Las fuerzas de liberación nacional vienen precisamente de un esfuerzo previo del periodista Mario Menéndez, del director de la legendaria revista ¿Por qué?, que en su momento publicaba ciertos actos represivos que pasaban en México. Entonces Mario Menéndez, aquí sí valdría decir que de una manera un poco romántica y aventurera, funda una organización que es el Ejército Insurgente Mexicano, se van a Tabasco y la frontera con Chiapas y tratan de hacer un núcleo, pero el proyecto nunca lo tomó en serio. De hecho, Mario Menéndez se desatendió completamente del proyecto, lo dejó a su suerte, pero había gente dentro de este movimiento que estaba muy influenciada por el influjo de la Revolución Cubana y decide salirse de esta organización para dar inicio a un proyecto con mayor seriedad. Sus fundadores principales serían el abogado César Germán Yáñez Muñoz y Mario Alfredo Zárate Mota, jalapeño, por cierto. Y bueno, ellos dan inicio aquí, conjunto con otros compañeros, en Monterrey, Nuevo León, en el año de 1969, el 6 de agosto, a las Fuerzas de Liberación Nacional. ¿Qué es lo más importante de esta organización? Que es básicamente muy, muy particular y muy única en su tipo, porque a diferencia de otras organizaciones que surgirían como el Movimiento de Acción Revolucionaria o la propia Liga Comunista 23 de septiembre, las FLN tenían un método de trabajo sumamente particular y es que ellos daban prioridad a la constitución organizativa, al cuidado de sus militantes y al perfeccionamiento y profesionalización de sus cuadros antes que las acciones armadas. Entonces,
En los 70s nunca vamos a ver un secuestro político o una expropiación o un combate protagonizado por las Fuerzas de Liberación Nacional. El trabajo que ellos realizaban era en una clandestinidad súper estricta, súper cerrada, y ellos prácticamente hasta cortaban vínculos con otras organizaciones para proteger su seguridad interna. ¿Qué sucede? Que pese a estos esfuerzos de ultraclandestinidad, el Estado mexicano, con toda su maquinaria de inteligencia y de espionaje, les descubre una casa en 1972 en Monterrey, Nuevo León, y ahí, por una confusión, porque los vecinos pensaban que eran narcotraficantes los que habitaban esta casa, llegan agentes judiciales, interrogan a los habitantes y descubren que era una casa de seguridad de la guerrilla, de las Fuerzas de Liberación Nacional. Se produce un pequeño enfrentamiento y eso hace que los militantes escapen sin mayor consecuencia, ¿no? No hubo detenciones, pero sí mediáticamente ya se daba a conocer la existencia de esta organización. Incluso en la época le decían la organización del hermano Pedro, porque Germán Yáñez utilizaba este apodo, ¿no? Era su nombre clandestino. Eh, en esta primera etapa, las FLN llegan a Chiapas precisamente por el trabajo que habían visto estando en el ejército insurgente mexicano, habían visto que las condiciones sociales del estado de Chiapas eran bastante propicias para el establecimiento de un grupo armado. Entonces ellos compran un rancho, que es el rancho El Chilar, y ahí se establece el núcleo guerrillero Emiliano Zapata, que es el primer esfuerzo de las FLN por consolidar un campamento guerrillero en la zona de la Selva Lacandona. Desarrollan su trabajo en silencio, crean redes de abastecimiento, crean cuadros profesionales que abastecen este campamento de medicinas, de armas, los instruyen en algunos oficios y trabajos, en reparación de automóviles, creación de comunicaciones, fotografía y una serie de oficios destinados para facilitar las labores organizativas del grupo. Entonces, en el 74, otra detención que se da lugar en la ciudad de Monterrey genera una serie de caídas que llevan a la caída de la Casa Grande en Nepantla. Y este creo que es uno de los casos más conocidos de la historia de las Fuerzas de Liberación Nacional, porque cae precisamente el doctor Zárate Mota, cae Denis Prieto Stock, una mujer que se ha hecho un verdadero símbolo y que las nuevas generaciones han empatizado mucho con ella, ¿no? Porque yo siento que se ven reflejados en ella, ¿no? Era una muchachita, clase alta, que renuncia a esa vida para integrarse a la clandestinidad, ¿no? Entonces, en este lugar, en la Casa Grande, el ejército descubre los papeles de compra del rancho El Chilar, descubren todos los materiales y todas las redes de comunicación y se dirigen a Chiapas y ahí reprimen también a los ocupantes del núcleo guerrillero Emiliano Zapata y los desaparecen. De hecho, ellos integran una lista que se conoce como la lista de Ocosingo, donde existen registros documentales, fichas, fotografías y testimonios de que los militantes fueron detenidos con vida, algunos fueron trasladados al campo militar número 1 y fueron desaparecidos. Entonces, después de este golpe del 74, se reconstituye la organización de las Fuerzas de Liberación Nacional, se nombra un nuevo responsable nacional, que es Mario Alberto Sáenz Garza, y da inicio nuevamente a la reconstrucción de estas redes nacionales, al restablecimiento de comunicaciones con Chiapas, para volver a impulsar este proyecto, ¿no? Y siempre se mantuvieron en la misma línea de extremo secretismo, de discreción y de colaboración. ¿Y cómo hacían esto? Las FLN, a diferencia de otras organizaciones, buscaban a los elementos más avanzados de las luchas sociales. Entonces, tanto estudiantes como profesionistas o en la zona de Chiapas a los campesinos, reclutaban a las personas que se destacaban por su participación y su protagonismo en los procesos de lucha regional, ¿no? Entonces, estos cuadros más avanzados los traían a su seno, les empezaban a dar educación política y ya posteriormente se les integraba a la organización, ¿no? Era un reclutamiento bastante selectivo, no solo para garantizar la calidad de los militantes de la organización, sino también
por la seriedad y el profesionalismo que representaba la diferencia entre la vida o la muerte. Porque si tú agarrabas a un cuadro indisciplinado, indiscreto o que no sabía hacer el trabajo bien, eso podía significar la caída de una casa de seguridad. Y pese a esos esfuerzos, las FLN siguieron sufriendo golpes, uno es en Puebla, donde cae el compañero Mario y la compañera Ruth, precisamente por darle asilo a un eh, guerrillero puertorriqueño, si mal no recuerdo, por una indiscreción que hace este puertorriqueño, y cae la policía y también los mata, ¿no? Y pese a esos golpes, las FLN, la estructura de las FLN, por su propia característica clandestina, siempre logró salir bien librada. Entonces, ya para finales de los 70 y principios de los 80, la organización había crecido tanto que se empiezan a generar estatutos y lineamientos más específicos para dar una solidez organizativa muchísimo más fuerte. Y en este proceso, en el año de 1980, cuando se consolida ya un buró político, se funda en el papel el EZLN como el Ejército Popular de las Fuerzas de Liberación Nacional, como el brazo armado que iba a vincular a las masas del campo con las células urbanas y estas a su vez pues expandirse y generar focos de resistencia en todo el país, ¿no? Para esta etapa, para los 80, este trabajo selectivo que habían hecho con los líderes indígenas ya había rendido frutos, ¿no? Entonces, estos líderes les dan una formación más profesional, más capacitada y los mandan a las comunidades. Entonces, ahí se empieza a crear la base política que necesitaba la organización para establecerse. Y una vez que ya se tenían esos contactos y ya se había tenido ese acercamiento con las comunidades, el 17 de noviembre del 83 se ordena la fundación del primer campamento del ZLN, que es cuando formalmente la organización empieza sus actividades. Pero a diferencia de lo que el relato zapatista nos ha mencionado de que solo eran 5 personas en la sierra y que no tenían mayor apoyo, cuando llegan las FLN ya tenían un apoyo, ya la gente ya los conocía y simplemente el campamento era para hacer ya las labores y los ejercicios militares, ¿no? Y a partir de este momento, estos líderes indígenas se empiezan a convertir en comisarios políticos y estos comisarios políticos tienen la labor de integrar a las comunidades. Y entonces se empieza a trabajar no desde una perspectiva de exclusivamente militarista, sino un poco, yo creo que consideraría un poco más pedagógica, porque llegan a estas comunidades, enseñan a leer, enseñan a escribir, les enseñan medicina, les enseñan oficio, les enseñan a operar maquinaria incluso, construyen clínicas, construyen escuelas, entonces aquí se cumple una de las observaciones que hace el Che Guevara en cuanto a la constitución de la base política de un núcleo armado, que es que el núcleo armado se hace parte orgánica de las comunidades. Entonces, cuando se hacen parte orgánica de las comunidades empiezan a confiar en el grupo armado y pasan a formar parte de él. Les protegen, les dan el alimento, les dan la información por movimientos de enemigo y ya consolidan como tal una célula de la organización. Pero pese a ello, el trabajo no cae exclusivamente en las comunidades, sino que también tenían el respaldo a nivel nacional de estos militantes urbanos en casas de seguridad, en redes de abastecimiento, que les daban a las comunidades los recursos que no se pueden obtener en la selva, las armas, las medicinas, las máquinas, lo que se utilizó para montar los talleres de armería que proveyeron de armas y municiones a la organización, todo eso fue gracias al trabajo de los militantes urbanos. Entonces, esta amalgama hizo, y con las condiciones específicas del estado de Chiapas, hicieron que el ZLN creciera inmensamente en un periodo de 10 años, lo cual es extraordinario tomando en cuenta otras experiencias guerrilleras. Por ejemplo, el Partido de los Pobres, pese al arraigo que tuvo en la Sierra de Guerrero, y pese a que sí tenía pequeñas células que abastecían a la organización, pues no creció en gran medida, en parte también por el hostigamiento que hacían hacia el Estado, que hizo que el ejército mexicano los estuviera acosando permanentemente, y en parte pues porque tenían bastantes también carencias, ¿no? En la selva, ¿no? Y había recursos que no podían extraer de las propias comunidades, ¿no? Entonces, pues, es un trabajo bastante ejemplar, creo que único en su especie, en cuanto a organización del movimiento armado socialista, y bueno, esto lleva a inicios de los 90
a que estas comunidades empiecen a plantear la necesidad de la guerra revolucionaria, ¿no? Y aquí ya sería entrar en otro debate, ¿no? De por qué las FLN deciden dar este paso a la guerra revolucionaria, siendo que el proyecto era a un largo plazo, ¿no? Sí. Pero podemos suponer que, bueno, ya ellas estaban confiadas en que tenían un buen desarrollo a nivel regional y entonces podríamos hipotesia y bueno, podríamos sugerir que pues quizás el impulso, esa chispa que se iba a detonar en Chiapas iba a ser lo que Mao decía, que una chispa podía encender toda la pradera, ¿no? Pero creo que ni el EZ ni el Estado mexicano previeron las consecuencias que iban a acontecer después de ese levantamiento, ¿no? Y sobre todo cuál iba a ser la respuesta de la sociedad civil ante ese escenario, ¿no? Entonces, bueno, muy a grandes rasgos, esta sería una historia muy, muy resumida de la CFLN. Es bastante, pero ahí están los libros de Dignificar la Historia y creo que los que mejor pueden comentar este proceso pues son las propias CFLN, ¿no? Porque además es un proceso histórico, porque son muy pocas las organizaciones político-militares mexicanas que han abierto plenamente sus archivos y que ellos mismos han dado a conocer su historia, ¿no? Nosotros solo como investigadores tomamos las fuentes y damos una interpretación y construimos una narrativa, ¿no? Pero nada de eso se puede comparar a la chamba que hacen estas organizaciones, ¿no? Entonces, lo que sí les puedo comentar es que estos trabajos que han hecho la CFLN llenan un vacío de más de 10 años en la historia del EZ, ¿no? Porque siempre tomamos en cuenta lo que pasó del 1 de enero para adelante, pero no lo que pasó del 31 de diciembre para atrás, ¿no? Entonces yo creo que aquí las CPLN ofrecen una respuesta a todos estos, pues, misterios históricos, o bueno, misterios históricos para algunas personas, pero también nos podría ayudar a comprender por qué se dio este tipo de levantamiento. Efectivamente, Gerardo, creo que la distinción que haces en términos históricos con respecto al antes y después de la Revolución Cubana tiene que ver precisamente con la propuesta socialista y esto de alguna manera establece una nueva etapa en las movilizaciones armadas, en los movimientos armados. Y yo, cuando mencionas esto de la lista de asesinados y desaparecidos en Chiapas, tengo entendido que una de las víctimas es el fundador de las Fuerzas de Liberación Nacional, César Germán Yáñez, si no me equivoco, ¿no? Y en Nepantla creo que detienen a Gloria Benavides. Te lo pregunto porque pues luego uno lee cosas, pero no sabe uno, ¿no? Y pues como sabemos, Gloria Benavides después formó parte del EZLN, ¿no? Entonces yo creo que lo importante a rescatar aquí y lo que nos daría pie para entrar en la siguiente parte de este programa es que las Fuerzas de Liberación Nacional son una organización que surge en un contexto en el que surgen varias organizaciones guerrilleras, pero con elementos pues, que la distinguen como una estrategia, una táctica de acumulación de fuerzas a nivel nacional, ¿sí? Evitando el desgaste que tiene que ver con robo de bancos, con secuestros y con este tipo de acciones que pueden ser pueden fortalecer financieramente a un movimiento armado, pero que evidentemente lo ponen en la mira, ¿sí? Y lo hacen más vulnerable a la represión, ¿no? En ese sentido, hay que mencionar lo que tú señalas es una organización que quiere tener una presencia nacional y que quiere básicamente formar un ejército que pueda hacerle frente al ejército federal para tomar el poder. Entonces, la estrategia, digamos, es a mediano, a largo plazo, ¿sí? Es evidentemente clandestina, pero poniendo en el centro la formación política, ideológica de sus integrantes y pues en la narrativa común, ¿no? Con respecto al surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pues lo que se plantea es precisamente que
¿no? Las Fuerzas de Liberación Nacional son el espacio del que surge el ejército, pero yo recuerdo los años 95, 94, 95, este relato en el cual va desapareciendo paulatinamente las Fuerzas de Liberación Nacional y el espacio es ocupado por el EZLN y en particular por el subcomandante Marcos, ¿no? Y entonces de repente queda pues la duda de hasta dónde en realidad las Fuerzas de Liberación Nacional acompañan al Ejército Zapatista una vez que se funda, sobre todo después del 94, o definitivamente el Ejército Nacional, el Ejército Zapatista pues, se separa y eventualmente corta sus relaciones con las Fuerzas de Liberación Nacional. En ese sentido, lo que en mi opinión vemos con la presentación del libro que estuvimos con Fernando Yáñez, que fue el que presidió el que trabajó contigo, Gerardo, precisamente para lo del libro, pues es muy interesante porque después de pues ya casi 30 años, ¿sí? Finalmente salen a la luz y están a disposición de los estudiosos y de los interesados en esa parte de la historia, pues cuál fue en realidad, ¿sí? el papel y la función de las Fuerzas de Liberación Nacional, que como mencionaba antes se había visto un poco como relegada, ¿no? Y a mí me tocó incluso pues ver a Fernando Yáñez con Marcos precisamente cuando hicieron esto de la otra campaña y fueron a México, me acuerdo, estuvieron en Xochimilco, luego estuvieron en Ciudad Universitaria, ¿sí? Y ahí pues veíamos y pues en poco, como en broma, como en serio decíamos, no, pues es que el Marquitos es muy movido y pues le comió el mandado al comandante, ¿no? Porque sí, era sabido pues que en realidad Fernando, el comandante Germán, pues era digamos, el dirigente y el subcomandante, pues era como, digamos, segundo a bordo, ¿no? Y que llega y se integra ya en los años 80 a las Fuerzas de Liberación Nacional. Entonces, pues todos en algún momento, ¿no? Decíamos, pues sí, pues claro, le comió mandado. Pero en realidad, ya cuando revisa uno con más detalle, pues ve que ahí hay un conflicto, digamos, del cual va a surgir el movimiento en el 94, ¿sí? Pero yo quisiera en todo caso, pues un poco preguntar, a lo mejor es una pregunta medio necia, pero ¿por qué hasta ahora? ¿No? Digamos, estamos a 2021, ¿no? Pasaron todos los 90, la primera década, la segunda década, y bueno, digamos, esto no empezó ahora, es el cuarto tomo, hay otros tres que están atrás y que básicamente tienen los documentos, ¿sí? Que si uno los estudia, pues va a poder entender mejor cómo trabaja las fuerzas, cuál es su relación con el EZ, ¿no? Entonces, en esta segunda parte, yo quisiera que ustedes abundaran un poco al respecto de por qué ahora, para qué ahora, ¿no? Y, y la importancia que tiene la publicación de estos documentos. Jesús, adelante. Claro, gracias, Rafa. Sí, bueno, es muy interesante esto justamente porque en torno a este cuarto tomo de la serie y sobre todo a partir de algunas declaraciones del comandante Germán, sobre todo en la presentación del libro en Chiapas, pues ha despertado una serie de críticas, ¿no? De uno y de otro lado en torno a esto. Algunos planteando esta pregunta, pues más como un tono de acusación, ¿no? Contra los ex militantes de la Fuerza de Liberación Nacional, como señalando incluso algunos conspiranoicos, ¿no? El hecho de que pues no critican al PRI, no critican a Morena, pero critican a EZ, ¿no? Cuando creo que pocas personas podrían tener la capacidad histórica o incluso podríamos decirlo
ponían unos especiales moral para juzgar a personas que dieron toda la vida en un proyecto, ¿no? Y acusarlos de intereses particulares. Y creo que aquí lo interesante es justo eso. Las mismas obras de la serie Dignificar la Historia plantean justamente que este tipo de documentos obviamente no se podían sacar antes, y más aún la versión, digamos, la historia del hecho de que detrás del STLN había una organización más amplia y con un carácter nacional, pues obviamente no lo vas a hacer en medio de la guerra, no lo vas a hacer en el 94, porque eso significaría no solo poner en riesgo a los que ya estaban, que era el STLN, en medio de la guerra contra el Estado mexicano, sino a todas las demás redes, porque recordemos que la CFLN, como señalaba Gerardo, se componía también de redes urbanas, ¿no? Las células urbanas, parece que eran de trabajadores y estudiantes, ya nos podrá comentar Gerardo, y era una locura hacer esto, ¿no? Y posteriormente, con la recomposición del proyecto en esta suerte de reivindicación del componente indígena y de los pueblos originarios, tampoco era benéfico pues, plantear, digamos, la reivindicación histórica en ese momento. Se realiza hoy en día justamente, yo diría, por dos factores. En primer lugar, por el hecho de que hay un rompimiento entre Fuerzas de Liberación Nacional y STLN, por ahí de 2013 me parece, justamente comentaba el comandante Germán, con la renuncia de Marcos a la organización. O sea, con eso él ya está planteando que no es parte de la organización, pero pues junto con él se va, digamos, todo el STLN, ¿no? Lo cual no es menor, dado que él es quien tenía la presencia física, digamos, en las comunidades en ese momento. Y en segundo lugar, pues por este rescate de la memoria, porque atendemos hoy en día a estos discursos. Por un lado, los teóricos de la conspiración diciendo que el STLN fue creado por Salinas, ¿no? Justamente aprovechándose de esos vacíos en la historia que no se pueden explicar y que parecieran cuestión de un individuo con capacidades asombrosas como Marcos, o incluso de cuestiones, podríamos decirlo, metafísicas, ¿no? Del poder de los espíritus y de las energías en la selva. Entonces, y la otra versión también que se construye, que es que el STLN, el lanzamiento del 94, pues era para reivindicar los derechos de los pueblos indígenas. Eso era obvio que era así, pero también era para tomar el poder. O sea, era una guerrilla que con unos planteamientos marxistas-leninistas, lo que buscaban era una insurrección general del país, apoyada en las células urbanas y en la población, ¿no? El cálculo era que la población iba a alimentarse junto con las comunidades. No fue así, ¿no? Tuvo que haber esa recomposición. Entonces creo que lo importante de rescatar estas obras, de dignificar la historia y de rescatar los comentarios que el comandante Germán ha hecho, más allá de plantear una crítica con dolo al STLN o de desestimar o negar sus alcances, los cuales creo que nadie puede hacer, porque evidentemente cambiaron la realidad, incluso para los movimientos sociales a nivel mundial, no solo en México. Es más bien, pues, dignificar, como lo plantean, reivindicar a la historia de la organización y sobre todo a sus militantes, ¿no? Porque estamos atendiendo a personas que perdieron la vida, ya sea de forma total por morir en la lucha o por entregarla toda, ¿no? O sea, por abandonar sus familias y sus proyectos de vida por un proyecto colectivo, ¿no? Que era, pues, la revolución, ¿no? Y el cambio de la realidad en México. Creo que eso es lo importante que tenemos que rescatar. Sí, Jesús, efectivamente, si uno compara, por ejemplo, la primera declaración de la Selva de Lacandona con la segunda, es muy evidente que hay un viraje, ¿sí? En términos de la estrategia, ¿no? Y efectivamente, en la primera hay una declaración de guerra, literal, ¿no? El problema es, precisamente, y eso también lo comentábamos en su momento, que en esta discusión que se da después del 92 y esta movilización que se da en San Cristóbal de las Casas, ya digo, no lo sé, habría que ver ya en los documentos, pero se plantea la idea de que entre el difunto Marcos y Yáñez
hay una discusión con respecto a que el movimiento no está listo para que el levantamiento sea a nivel nacional, ¿no? Que era la estrategia original. Y además que no estaba tan perdida, porque existían, ¿no?, grupos en prácticamente una buena parte del país, digamos, que venía de un trabajo de más de una década. Y la respuesta de Marcos, según, ¿no?, este relato, ¿no?, pues fue que básicamente las comunidades estaban ya armadas, estaban preparadas y pues, pues ellas querían dar ese paso, se hace esa consulta. Sí, me parece muy interesante el video que nos muestran en la presentación del cuarto tomo, donde hacen esta asamblea precisamente para dar paso a la consulta a las comunidades, ¿no? En el sentido de si se iban a levantar en armas o no. Los hechos demostraron que efectivamente, sí, el levantamiento a nivel local y regional no iba a ser suficiente para lograr, ¿sí?, prender la mecha, ¿sí?, en el resto del país, pero, como bien lo mencionas, no fue un triunfo menor, porque definitivamente hubo un enorme impacto en todo lo que tiene que ver con la crítica al neoliberalismo, todo lo que tiene que ver con estas nuevas formas organizativas a las que contribuye con la cuestión de la horizontalidad, de la rotatividad, etcétera, ¿no? Entonces, pero sí es evidente que la idea de las fuerzas no era un levantamiento local, regional, sino un levantamiento nacional. Entonces, esa parte yo creo que es importante tenerla en cuenta. Y yo creo que aquí es donde precisamente, ¿sí?, se explica también, pues, que se esperara y que se tomara tiempo, porque como bien lo dices, pues había muchas personas involucradas, personas que salieron después de la clandestinidad y que están, pues, ¿no?, a terreno abierto, digamos, y conociendo la tradición represiva, sí, autoritaria del Estado mexicano, pues evidentemente era un riesgo que ellos decidieron no correr hasta fechas recientes. Gerardo, tu comentario al respecto. Sí, y fíjense que algo también que valdría la pena tomar en cuenta es que, tomando en cuenta el proceso organizativo que se hicieron las fuerzas en Chiapas, que fue grande y que involucró a comunidades enteras en este proceso, otro factor ha sido que la organización llegó a un punto en el que creció tanto que ya era imposible mantenerla clandestina. Y me baso en esto, en reportes, si uno busca en la revista Proceso, a partir de 1991, empiezan a haber notas chiquitas de rumores de grupo armado en Chiapas. El más notorio de uno de 1992, donde se acusa a Samuel Ruiz de estar patrocinando una guerrilla en Chiapas, ¿no? Entonces, que han visto columnas armadas, que han visto gente con armas, entonces ya la existencia del ZLN a nivel regional ya era un secreto a voces, ¿no? Entonces, hasta cierto punto también me interesa saber qué tan consciente era la organización de eso y decir, pues, saben que ya va a llegar un punto en el que no vamos a hacer, ya no vamos a poder ocultar al ejército, ¿no? Entonces, si empieza a entrar el ejército federal, nos van a descubrir, cosa que pasó en las calabazas, también a consecuencia de una negligencia que hace uno de los subcomandantes, el subcomandante Daniel, y aquí vamos a otro punto, ¿no? Bueno, se da el combate de las calabazas y el gobierno de Salinas y evita el inicio de hostilidades porque estaba en puerta el Tratado de Libre Comercio y entonces no quería que una operación contrainsurgente manchara la firma del nuevo tratado, ¿no? Pero bueno, llega el año de 1995 y aquí se da otro factor clave, que en febrero del 95 el gobierno de Cedillo, por conducto de este subcomandante desertor, subcomandante Daniel, que se llama Salvador Morales Garibay, se da a conocer la identidad de las Fuerzas de Liberación Nacional y sale a nivel nacional la cara de Marcos, que sí es Rafael Sebastián Guillén Vicente, ¿no? Sale tamaulipeco, y a partir de este momento se crea otro cerco informativo, ¿no? Entonces, las FLN quedan completamente expuestas, salen los nombres precisamente de María Gloria, de Benavides, que es la comandante Lisa, superviviente de Nepantla, salen los hermanos Yáñez, sale toda esta
Garibay entrega la información, toda la información de la historia de la CFLN con documentos incluidos al Estado mexicano, al CISEN. Y a partir de esta información se crea este libro de Tello Peón, de Tello Díaz, de La Rebelión en las Cañadas, que en su momento Carlos Montemayor hace el comentario de que este cuate sacó información del Estado mexicano, porque no hay otro lugar de donde pudo haber sacado esta fuente, ¿no? Entonces, a partir de este momento, las FLN tienen que hacer un repliegue de seguridad. Recordemos que la clandestinidad era tan estricta que en el momento en el que se decide la guerra del 94, las FLN, por cuestiones de seguridad, se retiran, se repliegan y se dedican a las acciones organizativas y también a algunas acciones de sabotaje al interior de la República, pero toda la atención mediática se vacía en Marcos, que era el vocero, ¿no? Entonces el rostro visible del levantamiento zapatista era Marcos, ¿no? No a la dirección de la CFLN, ¿no? Entonces, a partir de este momento se empieza a crear la figura mediática, y yo siempre lo he dicho, Marcos es el seductor de los medios, ¿no? Solo, creo que en la guerrilla mexicana no había habido un referente mediático tan carismático, solo Genaro Vázquez, que también en su momento atrajo a los medios también para que lo entrevistaran y todas estas cuestiones, ¿no? Pero pues la imagen de Marcos empieza a crecer en el 94 y en el 95 se fortalece porque se retira las direcciones de la dirección de las Fuerzas de Liberación Nacional, se repliegan por cuestiones de seguridad para que no los atrapen, ¿no? Y Sí, Marcos se... perdón que te interrumpa, Gerardo. Pero súmale a eso sus publicaciones en La Jornada, ¿no? Que bueno, la jornada es como un segundo, una resurrección, ¿no? Porque además, recordemos que solamente a La Jornada le daba, ¿no? Cabida, ¿no? Entonces sí, efectivamente, me parece que el título del libro de Bernard Lagrange también, que utiliza información como la que estabas mencionando, pues es muy bueno, ¿no? La genial impostura, Marcos, la genial impostura, ¿no? Porque al final lo que tú mencionas es muy importante. Hay un repliegue de las fuerzas. Entonces, ¿no? Las cámaras se las lleva Marcos y esto entonces genera una dinámica diferente a la que se venía dando en la organización. Adelante, Gerardo, perdona la Sí, no, no interrupción. se preocupe. Y bueno, ya sabe que con la llegada de los liderazgos llega la llegada de un poder, en este caso un poder mediático, y como usted lo menciona, la jornada catapulta la carrera literaria y periodística de Guillem Vicente, ¿no? Entonces se crea esta imagen de héroe revolucionario contemporáneo, ¿no? Entonces empiezan Marcos empieza su propia narrativa de la historia de la Z, que lo menciona precisamente en el libro de Lebot, que es la historia esta del viejo Antonio, que entre metáfora y cuento, pues viene a sustituir los primeros años de la historia del STLN, ¿no? Con las fuerzas y con el trabajo a nivel nacional, etcétera, ¿no? Que en parte, y ellos mismos lo mencionan, era por cuestiones de seguridad, ¿no? Porque como dijo Jesús, en un contexto de guerra no te pones a hablar de quiénes son realmente los que organizaban la onda. Creo que otro referente muy cercano a esta situación es el propio Ejército Popular Revolucionario, porque también cuando ellos surgen dicen, no, es que nosotros somos la unión de 14 organizaciones, ¿no? Cuando ellos eran la continuidad histórica de la Unión del Pueblo, y aquí también vemos a la otra guerrilla que sobrevivió a los 60 y también por su proceso organizativo llegó a la actualidad, ¿no? Y ellos pasaban por la misma situación, ¿no? Solo que el EPR no tiene un Marcos, ¿no? Las FLN sí tenían un Marcos, y entonces sobre él se desvía la historia y cuando llega el poder, llegan, pues obviamente las ambiciones personales, ¿no? Y aquí ya es cuando hablamos, no de un ataque al proyecto zapatista, porque creo que sería estúpido poner en tela de juicio el avance que han hecho y los logros y la resistencia que han logrado mantener viva después de tantos años, pero sí, por justicia histórica, hay que reconocer el trabajo de quienes iniciaron, ¿no? Quienes emprendieron la mecha, ¿no? Entonces, ¿por qué ahorita, no? Porque precisamente con la traición de febrero del 95 llegan procesos penales, ¿no? Procesos penales que ya prescribieron hoy en día, ¿no? Entonces, la prescripción de estos procesos posibilita que los actores ya puedan hablar con total libertad sobre lo que estuvieron realizando, ¿no?
Y en parte también para rescatar, como ellos mismos lo mencionan, para dignificar su historia, porque murieron compañeros como Denis, murieron compañeros como Salvador, murieron compañeros como Julieta Glockner, como Alberto Sainz, o sea, gente que dedicó su vida y le entregó todo en pos de esta construcción revolucionaria, ¿no? Entonces, es injusto para estos actores que su trabajo sea invisibilizado por metáforas literarias, ¿no? Porque una metáfora literaria no es una persona de carne y hueso, pero Denis Pretexto sí era una persona de carne y hueso, ¿no? Sí, sí, con su sacrificio, pues mínimo contribuyó a la creación de la utopía zapatista, ¿no? Entonces, esta justicia histórica también es parte de la memoria histórica, no solo es rememorar fechas mecánicamente como nos enseñaban historia en la primaria, ¿no? Es reconocer la contribución que estos actores tuvieron en la consolidación de este tipo de movimientos, ¿no? Entonces, en este sentido, las Fuerzas de Liberación Nacional están reclamando un espacio que les pertenece. No, las declaraciones de Germán no van en este sentido del ataque personal o de la guerrilla o del chisme, ¿no? Van en un tono de reconocimiento histórico, de justeza, de colocar a cada actor en el lugar que estuvo, en el que participó, ¿no? Y muy a pesar de que a Guillem Vicente no le gustó, pues hay que ser justos, ¿no? Y que Guillem Vicente pues nunca fue el líder del EZ, aunque él siempre lo ha dicho, pero de facto sabemos que él ejerce un liderazgo, ¿no? Es muy, muy ampliamente conocido. Entonces, se aplaude este esfuerzo y yo creo que también inicia un debate que yo espero que los compañeros sigan porque hay cuestiones precisamente de por qué se relega a la CFLN y por qué Marcos. Yo creo que eso las propias organizaciones, la propia organización lo tiene que hablar, no sé si en una quinta entrega, si estén preparando, si tengan planeado prepararla de qué pasó en febrero del 95, porque también este es un punto pues clave, porque también nos pasó a afectar a nosotros. Aquí en Yanga se les descubre una casa de seguridad de las Fuerzas de Liberación Nacional, ¿no? Entonces, también fueron compañeros que yo tengo sus expedientes, ¿no? Y fueron torturados, fueron golpeados, fueron sometidos a una serie de violaciones a los derechos humanos. Aquí Patricio Chirinos utilizó la Casa de Yanga para reprimir a cuanta organización popular había en Veracruz, ¿no? Entonces, por justicia histórica, tenemos que reconocer ese papel, pues, también para demandar justicia por los que fueron torturados y golpeados en esa época, ¿no? Y que desgraciadamente, pues la narrativa zapatista les ha quitado mucho, mucho espacio, ¿no? Sí, creo que es muy, sí, creo que es muy apropiado el título, de dignificación de la memoria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay más de los que uno quisiera imaginar, personas que entregaron su vida literalmente, ¿no? O que sufrieron torturas y desapariciones, ¿sí? Al mejor estilo que nos tienen acostumbradas nuestras autoridades, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que ustedes responden tiene una lógica, ¿sí? Y tiene un sentido. ¿Sí? No se puede entender el ZLN sin las fuerzas de liberación nacional. Y mutilar y romper con la continuidad y con el trabajo previo al levantamiento es básicamente ignorar y cercenar la memoria. Yo creo que eso es algo que es fundamental porque no solamente dignifica la memoria de los caídos y de los que participaron y dieron su vida, aunque no hayan muerto, pero dejaron familias, trabajos, etcétera, porque recordemos que las fuerzas de liberación nacional, hasta donde no sé, no eran mayoritariamente campesinos obreros, eran profesionistas de clase media, ¿sí? En general, que pues tenían una posición en sus ciudades, en sus profesiones, y la abandonan, ¿no? Por un ideal. Entonces, no es cualquier cosa. Incluso para los que no murieron, debe haber sido muy duro sobrevivir a una vida en la clandestinidad, ¿no? Entonces, yo creo que
Además, ¿no? A los que trabajamos con la historia, a los que trabajamos con los movimientos, y que pues de alguna manera tratamos de rescatarlas porque no es precisamente el tema más socorrido de sociólogos o de politólogos, pues esto es muy útil porque entonces ya realmente dejamos atrás narrativas, comentarios ¿no? Y nos vamos ya a los documentos básicos, a los documentos primarios de los cuales podemos obtener. Y yo creo que esa era también un poco la intención, eso es lo que menciona Fernando Yáñez en la presentación, ¿no? Esto queremos que los historiadores lo valoren, ¿no? Que lo trabajen para reconstruir un periodo de la historia de México, historia que de alguna manera no estaba en la oscuridad, ¿sí? Entonces, pues nada más quedaría un poco sus comentarios finales para cerrar esto, algo que haya quedado por ahí, algún comentario para ir cerrando. Jesús, adelante. Sí, gracias. Bueno, nada más recalcar justamente eso, ¿no? Estos textos y las opiniones de los exmilitantes tienen que tomarse pues para regenerar, digamos, la memoria y para plantear también pues las posibilidades actuales del CITALN, ¿no? Sabemos que están en medio de una campaña en Europa y el proyecto obviamente tiene para mucho más, ¿no? Y es una experiencia que es única en México, incluso en el mundo, y que debe de fortalecerse justamente con esta revisión de su historia, ¿no? No tiene por qué caer, digamos, hasta cierto punto por esto, ¿no? Y también, pues, invitar a nuestra audiencia a revisar el artículo que Gerardo y yo escribimos acerca de este acontecimiento y lo vamos a poner aquí abajito para que le den una checada. Gracias. Bueno, y por mi parte, pues les invito igual a conocer tanto el artículo que aquí el compañero y un servidor realizamos, y pues principalmente la obra de los compañeros de la Casa de Todas y Todos, precisamente porque algo que siempre le comento a muchos compas zapatistas es que conocen muy poco la historia de la organización que apoyan, ¿no? Entonces, no más que reclamo es para que tengan en cuenta por qué están luchando y por qué están ahí y por qué están, de dónde vienen y hacia dónde van, ¿no? Entonces yo creo que esas son preguntas que solamente con el conocimiento de su pasado pueden encontrar respuestas, ¿no? Entonces, pues por mi parte sería todo y muchísimas gracias. Gracias, Gerardo. Sí, ustedes encontrarán en la parte de comentarios abajo del video la liga para el texto que fue publicado en Rebelión hace alrededor de 4 días y que fue la base de lo que Gerardo Alarcón le dio vida a su intervención en la presentación aquí en Jalapa, Veracruz, del 4º tomo de Dignificando la Memoria. También la Casa de Todos y Todas tiene una página que publica textos y que tiene básicamente el contacto por el cual ustedes pueden acceder al trabajo, que creo que es muy valioso, que es un esfuerzo importante y que más allá de que estemos a favor o en contra tanto de la guerrilla como del propio ZLN o de Marcos, si queremos tener una visión más completa, más seria y más profunda de esta etapa de la vida de México, pues habrá que acercarnos y escuchar lo que produjeron estos cuadros dentro de las Fuerzas de Liberación Nacional para ir llenando esos huecos que son muy convenientes que se mantengan para ciertos sectores, sobre todo aliados al Estado, porque también todavía viven algunos de los que ejercieron esos actos represivos y esos crímenes de lesa humanidad. Ahí andan, ¿no? Ahí están. Y otros que murieron, ¿no? Recientemente y que no queda muy bien claro qué fue lo que en realidad hicieron y cuál es su legado, ¿sí? A la historia del país. Les agradezco, Gerardo, un gusto verte. Espero que no sea la última vez.
¿no? Seguro que no lo va a hacer. Jesús, gracias también por tu apoyo y por tu intervención. Y pues a nombre de La Náusea TV les agradecemos a nuestros televidentes, por decirlo de alguna manera, su atención. Seguiremos trabajando en los temas, propónganos temas, con gusto los consideramos en la parte de los comentarios. Síganos por redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter y en YouTube, donde el canal están alojados pues ya más casi 40 programas, ¿sí? Con temas relativos tanto a la historia del país como a la historia contemporánea y las cuestiones que aparecen todos los días en la opinión pública. Gracias a todas y a todos. Hasta la próxima.